Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos tomaban alimentos con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Es que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de los mayores. Cuando vuelven del mercado, no comen sin antes lavarse y observan otras muchas reglas tradicionales, como el lavado de las copas, jarras y ollas, de modo que los fariseos y los letrados le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con manos impuras? Les respondió: que bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Y añadió: dejan de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición. Pues Moisés dijo: sustenta a tu padre y a tu madre. Y también el que abandona a su padre o su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes, en cambio, dicen: si uno comunica a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudarlos. Y así invalidan el precepto de Dios en nombre de su tradición. Y como esas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy el Evangelio es tan hermoso porque Jesús empieza a desenmascarar toda aquella situación de injusticia, todas aquellas normas humanas que nos apartan del verdadero mandamiento, que es el mandamiento del amor, de todo aquello que nosotros deberíamos practicar y que la religión debería favorecer. No es engrandecer a un Estado, no es engrandecer a un grupo de personas o darles las riquezas, sino es saberlas distribuir para que las personas tengan una vida digna. Quiero leerles un comentario de esta Biblia del padre Alonso Chequel, donde nos habla a nosotros acerca de esta conversación que tiene Jesús con los maestros de la ley acerca del rito de la purificación y también acerca del cuarto mandamiento. Veamos bien lo que nos dice el padre Alonso Chequel y miremos cómo Jesús hace todo lo posible para que sus discípulos comprendan en qué deben ellos poner su punto de atención y cómo deben vivir una auténtica vida cristiana, cómo deben vivir un auténtico seguimiento de los mandatos del Señor. No viene a abolir leyes, viene a ponerle sentido y a darle auténtica plenitud. Mire lo que nos dice el Padre. Dice: Jesús no pretende desconocer las tradiciones culturales de su pueblo, solo busca combatir el concepto legalista de pureza que discrimina y excluye a los enfermos, los pobres, las mujeres y los paganos. Los discípulos no cumplen las normas de pureza porque ya han comenzado a librarse de leyes que esclavizan y no están al servicio de la vida. Jesús responde a la crítica de los letrados y fariseos, acudiendo en primer lugar a la Escritura, donde la tradición profética condena la hipocresía del culto sin justicia y de creyentes de la palabra sin coherencia de vida, como bien dice Isaías en el capítulo 1, verso 10 al 18, Isaías 29, 13 y también Isaías 58, 1, 12, también Jeremías 7, 1, 28. Aquí nos dice la palabra de Dios. También en Amós 5, 18, 25 y Zacarías 7. En segundo lugar, Jesús se basa en hechos de la vida cotidiana para desenmascarar las artimañas de quienes controlan la ley para manipular la palabra de Dios. Por ejemplo, con la práctica del corbán, ofrenda o don, que consistía en que si un hijo declara que una propiedad o cierta cantidad de dinero están destinadas a Dios, queda exento del mandamiento que obliga el cuidado de los padres. A Dios no le agradan las ofrendas que son fruto de la injusticia.
Volviendo al tema de la pureza, Jesús libera a los cristianos de esta práctica, porque si Dios todo lo creó puro, nada de lo que hay en la creación es impuro. Es el corazón y las acciones del ser humano lo que hace que algo sea bueno o malo a los ojos de Dios. Según la tradición evangélica, lo que hace puro a una persona es el amor, la solidaridad, la justicia, la misericordia, la entrega a los demás. Lo contrario, como los vicios que presenta aquí el evangelista Marcos y muchos otros, son los que contaminan al ser humano y a la sociedad. Esta es una linda reflexión que nos deja hoy el Padre Alonso Chequel y que nosotros también podemos estar atentos para mirar cómo actuamos y cómo vivimos nuestra manera de creer, nuestra fe y cómo estamos ayudando a las personas que están a nuestro lado. Que esta palabra de Dios la hagamos vida. Dios te bendiga, bendiga a aquellos hermanos que piden oración porque están enfermos o están pasando alguna situación difícil. Les conceda el Señor el don de la salud y les dé la bendición que con fe pide. También oremos por aquellos hermanos nuestros que hoy cumplen un año más de vida. Sea el Señor quien bendiga su vida, su salud y sus proyectos. Oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Oro también por todos ustedes que siguen las páginas sociales y especialmente el canal del YouTube donde reciben la palabra de Dios y también los que en TikTok siguen este evangelio y lo comparten con otras personas para que la palabra de Dios siga llegando a muchos hogares, a muchas familias y la bendición de Dios llegue siempre a ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.